Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, lunes 20 de marzo del 2023, vamos a llevar a cabo unos valiosos comentarios acerca del Benemérito de las Américas, que mañana, martes 21, se cumple un aniversario más, justamente el aniversario 217 del natalicio de don Benito Pablo Juárez García. Recomiendo este libro, muy interesante este libro, escrito por pluma y puño de don Benito Juárez y que titula Apuntes para mis hijos de Benito Juárez. Voy a empezar a dar el contenido donde el mismo Benito Juárez habla sobre su origen. Y dice así: el 21 de marzo de 1806 nací en el pueblo de San Pablo Guelatao, de la jurisdicción de Santo Tomás Ixtlán, en el estado de Oaxaca. Tuve la desgracia de no haber conocido a mis padres, Marcelino Juárez y Brígida García, indios de la raza primitiva del país, porque apenas tenía yo 3 años cuando murieron, habiendo quedado con mis hermanas María Josefa y Rosa, al cuidado de nuestros abuelos Pedro Juárez y Justa López, indios de la nación zapoteca. Mi hermana María Longuinos, niña recién nacida, pues mi madre murió al darla a luz, quedó a cargo de mi tía Cecilia García. A los pocos años murieron mis abuelos. Mi hermana María Josefa casó con Tiburcio López del pueblo de Santa María. Mi hermana Rosa casó con José Jiménez del pueblo de Ixtlán, y yo quedé bajo la tutela de mi tío Bernardino Juárez, porque de mis demás tíos, Bonifacio Juárez había ya muerto. Mariano Juárez vivía por separado con su familia y Pablo Juárez era un menor de edad. Como mis padres no me dejaron ningún patrimonio y mi tío vivía de su trabajo personal, luego que tuve uso de razón, me dediqué hasta donde mi tierna edad me lo permitía, a las labores del campo. En algunos ratos desocupados mi tío me enseñaba a leer, me manifestaba lo útil y conveniente que era saber el idioma castellano, y como entonces era sumamente difícil para la gente pobre y muy especialmente para la clase indígena adoptar otra carrera científica que no fuese la eclesiástica. Este niño que salió a los 12 años de su pueblo natal, trasladándose a pie hasta la ciudad de Oaxaca, yo creo que ya tenía una buena estrella, o las grandes ilusiones que traía este niño de 12 años, lo llevó ese anhelo que él tenía a encontrar gentes que lo asesoraran, que lo protegieran, y este gran Benito Juárez llegó, como ya lo sabemos, a ser presidente de la República, en la que hizo grandes obras como la instauración del gobierno republicano en nuestro país. Luchó incansablemente a muerte contra los furiosos conservadores de aquella época, como lo era Miguel Miramón, Tomás Mejía, Leonardo Márquez, Juan M. Almonte, Ignacio Aguilar, Francisco de Paula Arragais, Antonio de Haro.
Se enfrentó también a estos traidores como los de ahora, que están pidiendo la intervención militar de los Estados Unidos. Juárez se enfrentó con esta gente que por la comisión que formó para ir a traer a Maximiliano por engaños son los siguientes: José María de Estrada, Francisco de Paula Arriaga, Tomás Murphy, Francisco Pacocido Díaz, Andrés Negrete, Juan M. Almonte, Ignacio Amor, José Armero, Joaquín Manuel Rodríguez, Pedro Ontivaros, Pablo Martínez del Río. Si hay algún error, pido disculpas, por favor. Los liberales ya a mediados del siglo XIX que lideraba Benito Juárez eran, entre otros, Melchor Ocampo, José Santos Degollado, Guillermo Prieto, Miguel Doblado, José María Arteaga, liderados obviamente por Benito Juárez, Ignacio Ramírez, José María Mata, León Guzmán, Manuel Romero Rubio, Francisco Zarco, Ignacio Mariscal, entre otros. ¿Cuáles son las grandes obras que llevó a cabo este gran personaje ofendido, calumniado, calumniado por los conservadores de aquella época? Benito Juárez logró implementar un gobierno republicano. Aunque después la intervención militar francesa, la cual fue derrotada por el ejército improvisado hasta cierto punto de los mexicanos, del pueblo que salió en defensa de nuestro país, pero después esta comisión de traidores fueron a traer, a invitar a Maximiliano y lo trajeron por engaños. ¿Cuáles son los grandes méritos de este gran hombre que se enfrentó a estas fieras como fueron los conservadores de aquella época, la época de la Reforma, al igual que hoy en día el presidente López Obrador se ha enfrentado con estos sanguinarios conservadores, reaccionarios, neoporfiristas, porque quieren volver otra vez a retomar el poder? Pero este sábado 18 de marzo, una vez el pueblo al cual pertenezco yo, le demostramos quién tiene el poder en México, ni más ni menos que el pueblo de México, quien se manifestó en el sábado 18 de marzo, allá en la Ciudad de México. Yo estuve presente, pude haber apreciado ese gran flujo de gentes que venían de diferentes estados de la República. Pues bien, este gran hombre, conocido como el Benemérito de las Américas, llevó a cabo las leyes de reforma. Las leyes de reforma son una serie de leyes expedidas entre 1859 y 1860 por el entonces presidente de México, Benito Juárez. Las reformas establecidas en estas leyes fueron más radicales que las de la Constitución de 1857, y según los colaboradores del presidente, completaban la Constitución. Este documento verdaderamente radical, hay que ser radical cuando se necesita, como hoy en día apoyamos a nuestro presidente que está llevando a cabo cambios radicales en contra
principalmente de la corrupción. Dice, este documento verdaderamente radical fue realizado totalmente por Benito Juárez al expedir en Veracruz leyes de reforma, parte de las cuales estaban destinadas a castigar al clero por su intervención en la política y por haber ayudado con sus bienes al sostenimiento de la guerra, favoreciendo a los conservadores. No estará por demás advertir que estas leyes habían ya sido puestas en práctica por el gobernador de Zacatecas, don Jesús González Ortega, con anterioridad. Entre las más importantes de estas leyes se cuentan la de ocupación de bienes eclesiásticos del 13 de julio de dicho año, la del 23 del mismo, que declaró que el matrimonio era un contrato civil, suprimiendo la intervención forzosa en él de los sacerdotes, la ley del registro civil, el 28 del mismo, por la que la prueba del estado civil de las personas quedaba a cargo de empleados de gobierno, la del 31 de julio, por la que la secularización de los cementerios, la del 11 de agosto, que suprimió casi todas las festividades religiosas, y la del 4 de diciembre de 1860, que estableció la libertad de cultos. Casi nada. Nada más miren a quién se enfrentó Juárez en esta época, a la institución más poderosa, como fue la cúpula de la Iglesia Católica, porque yo no digo que todos los sacerdotes han sido reaccionarios, ultraconservadores, no. Por fortuna ha habido desde esa época sacerdotes progresistas, liberales y hasta revolucionarios. Las leyes de reforma inicialmente fueron 3, casi se repite, pero lo voy a mencionar. La ley Juárez, esto trató de suprimir los bienes militares en los negocios civiles. Por lo tanto, los tribunales de las dos corporaciones, Iglesia y Ejército, se habían de concretar a intervenir en los asuntos de sus competencias y no los asuntos civiles. Ley Lerdo. La ley Lerdo obligaba a las corporaciones civiles a vender las casas y terrenos que no estuvieran ocupando, a quienes los arrendaban, para que estos bienes produjeran mayor riqueza en beneficio de más personas. Esta fue firmada por el presidente Comonfort y Lerdo de Tejada. Ley Iglesias. La ley Iglesias prohibió el cobro de derechos y obvenciones parroquiales, es decir, el diezmo. Ley de la nacionalización de los bienes del clero. Esta ley complementa la ley Lerdo de desamortización de los bienes de la Iglesia, con un cambio importante: los bienes ya no pasaban a manos de los rentistas. Ley del matrimonio civil establece que el matrimonio religioso no tiene validez oficial y establece el matrimonio como un contrato civil con el Estado. La ley del registro civil: se declararon los nacimientos y defunciones como un contrato civil con el Estado. La ley de exclaustración de monjas y frailes: se prohibió la existencia de claustros y conventos y se decretó la salida de las religiosas y religiosos que ahí vivían. Ley de libertad de culto: esta ley permitió que cada persona fuera libre de practicar y elegir el culto que desee. Esta ley también prohibió la realización de ceremonias fuera de las iglesias y templos. Vean nada más la grandeza de Benito Pablo Juárez García,
Por eso el presidente admira tanto a este gran personaje, el benemérito de las Américas, y es en gran parte, así lo he percibido yo y muchos mexicanos, que es la guía importante para la política que está implementando el presidente López Obrador. De tal manera que, paisanas y paisanos, mañana 21 de marzo se cumplen, ¿cuántos dije? Se festeja, se conmemora el 217 aniversario del nacimiento de Benito Juárez García. Estos son los grandes hombres que han marcado, que han dado contenido a la historia de México. Son los hombres más grandes conocidos a nivel mundial, como el licenciado Benito Juárez, como el presidente general Lázaro Cárdenas, que el 18 de marzo justamente se cumplieron 85 años sobre la expropiación petrolera, y ahora los conservadores reclaman que ellos también debieron haber sido invitados porque la expropiación, según el señor Santiago Krill, les pertenece a todos. No, no es cierto. El PAN, Partido Acción Nacional, surgió como una reacción a las políticas implementadas del Estado mixto del general Lázaro Cárdenas. Así que ahora que no digan que la expropiación petrolera también les pertenece a ellos. Ellos no están de acuerdo, no están de acuerdo. Ellos son hipócritas ahora porque ahora quieren figurar ahí frente al pueblo de México. No, nosotros no lo aceptaríamos, el pueblo de México. Ya vimos cómo se manifestaron muchas gentes que fueron por voluntad, que fueron por convicción a la manifestación, no acarreados como la marcha del 26 de febrero, donde marcharon las clases medias, la clase media acomodada, la clase media a veces sin principios, sin ideales, y pues fueron los pirurris en gran parte de esa gente que vive del comercio mediano, de profesionistas, pero que desgraciadamente son gentes que carecen de ideales y menos de ideales democráticos, progresistas y mucho menos de izquierda. Paisanas y paisanos, hoy recordamos, pues ya que el día de mañana se conmemora el 217 aniversario de este gran presidente del benemérito de las Américas. Muy buenas noches y hasta pronto.